Eh, de ahora en adelante, cuando hablamos de incremento, para nosotros esto será sinónimo de variación. ¿Y por qué utilizamos el término de variación? Porque los incrementos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Lo que sucede es que comúnmente nosotros no estamos acostumbrados a hablar de incrementos negativos, sino que nos referimos a ellos como disminución, es decir, un incremento negativo, nosotros le denominamos disminución, y a los incrementos positivos les denominamos incrementos. Entonces, para evitar esa confusión, utilizamos el término variación. Si la variación es positiva, ya nosotros sabemos o lo denominamos incremento. Si la variación es negativa, nosotros nos referimos a ese incremento negativo como disminución. Muy bien. Entonces decíamos que los incrementos o las variaciones que vamos a medir son incrementos de variaciones de las variables de un plano cartesiano, es decir, las variables x y las variables y. Entonces, en el eje horizontal, nosotros representamos a las x, y a las x se les denomina variables independientes. Y se denominan variables independientes porque su valor no depende de otra variable. Caso contrario, la variable y se denominan variables dependientes. Y se les denomina dependientes porque su valor depende de los valores que tome x. Es bien común representar a y como f de x. Y esto es porque y está en función de x. Es decir, y depende de los valores que toma x. Muy bien. Adicionalmente, en economía, en la variable o la variable x la utilizamos para representar los bienes materiales o servicios. Y en economía y en la vida real no existen bienes
materiales o servicios negativos. Una pausa aquí. Por favor, al grupo, póngale el número de sección, si son tan amables. Así me ayuda a mí a identificar, porque tengo 3 secciones de la misma clase. Muy bien. En la variable y representamos unidades monetarias. O sea, todo lo que se representa en dinero. Y en el caso de la variable y, sí pueden existir valores negativos. ¿Sí? En el caso de las X, ¿verdad? En la vida real no existen bienes materiales negativos, ¿no? Pero cuando tratamos de unidades monetarias, sí podemos representar valores negativos de unidades monetarias. Es decir, si nosotros representáramos una función de utilidad, el eje X representaría el punto de equilibrio. Todos los valores que están sobre el eje X representan utilidad, y los valores que están por debajo del eje X representan una pérdida. Bien. Entonces, tenemos estas distintas formulitas para calcular tanto la variación en X como la variación en Y. La variación en X, que se representa por delta X, es decir, este triangulito es una letra griega, delta, ¿no? Entonces delta X, esta expresión se utiliza para representar una variación, la variación o el cambio en el eje X. Es decir, aquí tenemos dos variables, X1 y X2, y la fórmula establece que la variación o el incremento en X se obtiene restándole a X2, X1. Y podemos ver que esta fórmula es sumamente lógica. Asumamos que X1 es 4 y que X2 es 7. Entonces, ¿cuántas unidades se incrementa de 4 a 7? Entonces, obviamente a nosotros mentalmente se nos viene la respuesta y decimos que es 3. Si analizamos la operación que realizamos para determinar esa variación, nosotros hicimos fue restarle a 7, 4. Es decir, a X2 le restamos X1.
Entonces, esa es la forma de determinar la variación en X. Ahora, esto presenta una interrogante, porque no siempre X2 va a ser mayor que X1. Eso depende, ¿verdad? En nuestro caso, en la práctica, de la redacción del ejercicio. Entonces, ¿cómo identifico a qué voy a denominar X1 y a qué voy a denominar X2? Porque podría darse el caso que aquí estuviera X2 y que esto fuera X1. La variación en X o la fórmula de cálculo no va a cambiar. Entonces, en este caso, X2 sería 4 y X1 sería 7. En este caso el resultado fue 3 y en este caso el resultado es menos 3. Ahora, cuando hablamos de variaciones, un signo positivo como respuesta indica lo que nosotros conocemos como un aumento, es decir, este es un incremento positivo. Y cuando el resultado es un número negativo, esto implica lo que nosotros denominamos una disminución, es decir, un incremento negativo, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a determinar a qué se denominará X1 y a qué denominaremos X2? Utilizaremos X1 para identificar valores de X del presente. Y X2 para identificar valores de X futuro que puede suceder en el futuro, ¿no? Por eso agregamos aquí un propuesto. ¿Cómo lo identificamos en la redacción de estos ejercicios? Digamos, si el ejercicio hiciera referencia a un tema de producción, entonces diría algo como actualmente se hacen X unidades. Ese valor es X1, es el que denominamos X1. Luego, en esa misma línea de redacción, podría decirse que se planea, que se quiere o que se va a incrementar, a ampliar o inclusive a reducir la producción. Pero esas son cosas que sucederán en el futuro. Entonces,
todo lo que es un valor que sucederá a futuro o que se propone se hará en el futuro, a ese valor de X denominaremos X2. Entonces, determinamos la variación en X restándole a X2 X1. Bien. En el caso de la variable Y, la variación en Y puede determinarse de diferentes formas. Eso dependerá de los datos con que estemos trabajando. Una forma sencilla de determinar la variación en Y es igual que como se determinó, la variación en X. A Y2 se le restaría Y1. Pero recuerde que como Y es una variable dependiente, los valores de Y se obtienen evaluando valores de X en la función. Es decir, Y1 se obtiene evaluando X1 en la función. Y de igual forma, Y2 se obtiene evaluando X2 en la función. O sea, otra forma de determinar la variación en Y, y de hecho es la que más utilizaremos, es que la variación en Y se obtiene evaluando X2 en la función y luego restándole la función evaluada en X1. Alternativamente, si despejáramos de la ecuación de variación en X para X2, es decir, el menos X1 pasaría al otro lado de la igualdad con signo positivo, entonces tenemos que X2 puede representarse como X1 más la variación en X. Entonces, la variación en Y puede también determinarse evaluando X1 más la variación en X en la función y restándole la función evaluada en X1. Es decir, volviendo a este ejemplo, sabemos que la variación en X es 3 o menos 3, cualquiera de estos dos que tomemos, pero digamos que sea aquí 3 la variación en X. Entonces, X2 yo lo puedo representar como 4, que es X1, más 3, que es la variación en X. O sea, 7 es lo mismo que 4 más 3. Entonces, esas son las tres diferentes formas de cálculo de la variación en Y. Y ya hablamos que la primera es muy poco probable que la utilicemos porque obviamente para determinar Y2 y Y1 tendríamos que realizar el proceso de evaluación de las variables X en la función. Bien, continuando con el tema ahora de tasa de cambio promedio. Entonces, la tasa de cambio promedio de la función y igual a f de x entre x igual a x1 y x igual a x2 está dada por
la razón, el cociente, la división de la variación en Y entre la variación en X. ¿Sí? Entonces, en esta clase, o en este curso, todas las definiciones que daremos son definiciones geométricas. Esta clase, de hecho, es, aunque nosotros la conocemos como métodos cuantitativos 3, ¿verdad? El nombre de esta clase es cálculo con geometría analítica, porque en economía, en administración, en las carreras de ciencias económicas, se utiliza bastante la geometría analítica. Recuerde, en principios de economía, ustedes miran un montón de grafiquitas ahí de funciones, ¿verdad? De ingreso, costo, utilidad, oferta y demanda. Aunque solo ven las gráficas, ¿verdad? Y de alguna forma su interpretación, todavía no se hacen ningún tipo de operaciones matemáticas, que es así la realizaremos en este curso. Entonces, es importante que usted investigue una definición en términos económicos de lo que es la tasa de cambio promedio. Fíjese que la tasa de cambio promedio, como es una razón, una división de la variación en Y entre la variación en X, recuerde que para que exista variación en X, debería antes haber una variación, perdón, la variación en Y, para que exista, primero tuvo que haber una variación en X. Es decir, esto mide en alguna forma el grado de sensibilidad al cambio que tiene Y en relación a la variación en X. Entonces, la tasa de cambio promedio es la variación en Y entre la variación en X. Y aquí tenemos una de las fórmulas, ¿verdad?, que dijimos que se utilizaba para calcular la variación en Y. Y aquí en el denominador, la variación en X. Si empleamos esta expresión de Y2 menos Y1, representando la variación en Y, sobre X2 menos X1, representando la variación en X, esto, o esa expresión, es una fórmula que nosotros ya hemos visto con anterioridad y que usualmente se representa con la letra M. Y esa fórmula es para calcular la pendiente de una línea recta, ¿sí? Entonces, si la tasa de cambio promedio se calcula de la misma forma que se calcula la pendiente, entonces podemos inferir, o podríamos asegurar más bien, que la tasa de cambio promedio es una pendiente. Ahora sabemos que esta fórmula es exclusiva para el cálculo de pendientes de líneas rectas.
Entonces, la tasa de cambio promedio es la pendiente de la recta secante. Este concepto tal vez algunos ya lo hemos escuchado anteriormente, pero una recta secante es una recta que corta a una función en dos puntos. Usualmente, el ejemplo clásico para representar rectas tangentes y secantes es con una circunferencia, con un círculo. Entonces, una línea recta que toca la circunferencia en más de una ocasión se le denomina recta secante, y a las que tocan un solo punto de la circunferencia se le denomina recta tangente. Entonces, en este caso, la tasa de cambio promedio es la pendiente de una recta secante, ¿verdad?, entre X1 y X2. Tal como se puede ver aquí en esta gráfica, ¿verdad? Esta es la función f de x, aquí tenemos x1, este es x2, y1 y y2. De hecho, esto quedó como... Esta presentación antes se hacía sin esta línea recta. Entonces, de hecho, se hacía el trazado de esta línea recta, identificando el punto A y el punto B, porque el punto A se forma por X1 y Y1, y el punto B se forma por X2 y Y2. ¿Sí? Aquí está el punto A, X1 f de X1, y el punto B, f de X2, perdón, X2 f de X2. Entonces, Licenciado, bien. una consulta. Eso no daría exactamente el promedio, ¿verdad? No daría la tasa de cambio. Entiendo que usted multiplica X2 por X1, lo multiplica por la pendiente No, para obtener el cambio. multiplicar no. No, para obtener el cambio en Y, lo podría hacer para ver la tasa de cambio. O sea, podría multiplicar la variación en X por la pendiente para obtener el cambio en Y. Pero al trazar esa recta, o sea, no agarra los dos puntos porque queda una curva en la función. No, O sea, es como una aproximación. no. Por ejemplo, la recta que tiene de anaranjado es Y igual a M de X más B. Sí. Esa es la pendiente. Usted ahí básicamente lo que se está calculando es como la hipotenusa de ese triángulo que se forma, ¿verdad? No. La No, verdadera función no, está Ok, confundido. Sí. ok. Vamos a tratar de explicarlo de una manera más clara. Vamos a ver. Entonces, imagínese, este es un plano cartesiano. Tenemos aquí, qué sé yo,
una función de utilidad, hacer algo así, un poco la carrera. Digamos que esta es una parábola, esta es una función de utilidad. Y entonces digamos que aquí hay un valor x1, por acá hay un valor x2. Entonces, por aquí estaría y1, aquí me quedaron casi al mismo nivel, vamos a cambiarlo. Su posición es x2. Ok, entonces, estos puntos que están aquí, este es el punto A y este es el punto B. Recuerde, el punto A es igual a x1, y1, y el punto B es igual a x2, y2. ¿Sí? Si nosotros trazamos una línea que une a estos dos puntos, la línea anaranjada a la que usted se refería, mire, pasa por esos dos puntos. ¿Qué es lo particular de esta línea? Que esto que está en azul es una función. Y esta línea recta se le denomina secante porque corta a esta parábola en esos dos puntos, en el punto A y en el punto B. Ahora, sabemos que la ecuación de una línea recta es y igual a n mx más b. Esta m es la pendiente de esta línea recta.
de esta línea recta anaranjada. Ahora, ¿cómo calculamos la pendiente? Y2 menos Y1, aquí está, en el numerador de esta ecuación, sobre X2 menos X1. Entonces, si la tasa de cambio promedio se calcula como una pendiente, entonces es una pendiente. Y la identificamos como la pendiente de la recta secante al gráfico de la función entre los puntos X1 y X2. Esa es la tasa de cambio promedio. Ahora le decía yo, ¿qué es lo que realmente mide la tasa de cambio promedio? Recuerde que la variación en Y se da únicamente porque hay variación en X. O sea, no podría existir variación en Y si no hay variación en X. Entonces, les decía que básicamente esta tasa de cambio promedio, podríamos o puede ser semejante a un nivel de sensibilidad, o medir un nivel de sensibilidad de cómo varía Y en relación a las variaciones en X.